dieron sus condolencias, gracias. Esta clase no va a ser muy larga, solamente para dejar finalizado el tema de cinemática, que teníamos que concluir lo que es la introducción a coordenadas intrínsecas. Vamos a avanzar conceptos no muy profundos, porque estos lo van a llegar a deducir de manera un poco más explícita con el ingeniero. Por cierto, ¿en qué tema van con él? Seguimos en cinemática. ¿Pero en qué parte de cinemática? ¿Mm? Más o menos, es para ver, o sea, si ya han avanzado coordenadas intrínsecas y, bueno, pasar directamente a los ejercicios. Coordenadas esféricas, por ahí estamos. Coordenadas polares, dice. Último. Avanzamos. Coordenadas polares, entonces ya, yo creo que ya han visto entonces coordenadas intrínsecas, si no me equivoco. Una repasada, Ya, si ya vieron con él, voy a sacar un rato de la punta porque tiene un poco perdida, no sé si polares viene antes. Sí, sí han visto coordenadas intrínsecas, entonces no voy a ahondar mucho en este tema. Básicamente las fórmulas que vamos a utilizar, son las siguientes, que las van a anotar, que él las utiliza con otras nomenclaturas, pero en sí el concepto sigue siendo así, el mismo. La aceleración tangencial, que va a ser nula cuando el módulo de la velocidad sea constante, y la aceleración normal, que va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre, esto es el... No está compartiendo pantalla. ¿No se está compartiendo? No, auxiliar, no se está compartiendo. Van a disculpar, entonces pensé que estaba compartiendo. ¿Qué están viendo entonces en este momento? Tu escritorio. Tu lista de tarea nomás. ¡No! Ya lo vimos. Somos 10, no pasa Ya está nada. grabado. Pero la estoy grabando. Bueno, no voy a editar después. Ya. ¿Ahora sí ve una pantalla? Está oscuro. Está cargando. Qué raro, no sé por qué. Ahora vamos a dejar de compartir. Quiero compartir toda mi pantalla. Ahora sí debería mostrar. Sigue cargando nomás. No les muestra. Ya Ahora está sí. compartiendo, auxiliar. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. Después edito el video antes de enviárselo, ¿ya? Ya, coordenadas intrínsecas. Básicamente las fórmulas, entonces, sin andar demasiado en el tema, porque ya lo han visto con el ingeniero, van a ser las fórmulas de aceleración tangencial, esto aplicado a coordenadas intrínsecas, que la diferencia con coordenadas cartesianas y polares es que este es un plano móvil, que se va a basar en un plano fijo, que se va a ir moviendo a medida que vayamos estudiando la trayectoria de la partícula para cierto instante. Por cierto, antes de ir al contexto de lo que es la coordenada, la aceleración tangencial va a ser igual para coordenadas intrínsecas, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por su valor unitario, que es tangencial, y la aceleración normal va a ser a la velocidad al cuadrado por el radio de curvatura por su vector unitario normal, que es nula cuando el movimiento es rectilíneo, y la tangencial va a ser nula cuando la velocidad sea una constante. Y al final, la sumatoria vectorial de ambas aceleraciones va a ser mi aceleración total en el punto de la partícula. Ahora sí. Vamos a agarrar esto. Entonces, vamos a tener tres tipos de planos, ¿no? Que es el tangencial,
el normal y al final que va a ser el binormal. En esta parte del estudio de cinemática vamos a ocupar simplemente estos dos planos. El binormal lo vamos a ver mucho más adelante en lo que es dinámica y posiblemente en vibraciones mecánicas. Aquí está la diferencia que les estaba diciendo al principio cuando creí que les estaba mostrando entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, es que las coordenadas intrínsecas van a ser un estudio donde nuestra coordenada móvil, o sea, nuestro sistema móvil con respecto a nuestro sistema absoluto, va a diferenciarse en que las coordenadas van a irse moviendo y reemplazando a medida que nosotros estudiamos la partícula en cierto instante de su trayectoria. O sea, mi coordenada intrínseca no va a ser la misma que yo tome en este punto para un tiempo 1, a que yo lo tome para un tiempo 2, que va a moverse acá. ¿En qué medida se van a mover? Que el vector velocidad siempre va a ser un vector tangente a la trayectoria. Y al tener dos composiciones en las que se divide la aceleración tangencial va a coincidir con la velocidad y la aceleración normal siempre va a ir normal al radio de curvatura. Esa es la única diferencia. Entonces, teniendo ya más claro esto, Sí, auxiliar. vamos a ir a la... ¿Sí? ¿Sí? Todo claro, auxiliar. Gracias. Ahora sí vamos a ir con los ejercicios. Por el momento, el tema de cinemáticas son ejercicios bien prácticos, bien sencillos, que no necesitamos, la verdad, demasiada explicación. Con que ya les haya explicado el concepto primario de lo que es la derivada integrada, el concepto de lo que es aceleración, velocidad y distancia, van a hacer todos los ejercicios, pero esto generalmente no entra mucho en el examen. Los ejercicios más complicados que van a recibir mayor atención son los de dinámica con conservación de movimiento, conservación de la energía y conservación del momento angular. Y el otro tema que es de mayor extensión son vibraciones mecánicas. Por eso hasta ahorita pueden estar relajándose o tomarlo un poco más despacio. Cinemática y movimientos relativos no son complicados. Auxiliar, ¿qué dijo de último? Disculpe. Movimiento, energía angular y qué más. Conservación de movimiento, conservación de energía, conservación del momento angular y el último es vibraciones mecánicas. Ya, gracias. Una pregunta, auxiliar. ¿Sí? Estos ejercicios que estamos haciendo tienen que ir en el resumen, ¿no? Legalmente yo les di los otros 5 para que los adjunten a su documento. Con este ya van a ser como 5, 6, 7, 8. Es mucho porque sé que también tienen otras materias, de tareas y estar copiando. Bueno, esto es solamente para que cerremos el tema de cinemática con la parte de coordenadas intrínsecas que me faltaba enseñarles. Y con eso ya está concluido ese tema. Si quieren lo pueden adjuntar, si quieren estos 3 son opcionales, pero los otros 5 primeros que le llevaron, esos sí tienen que estar en su tarea. Esto es para concluir el tema de cinemática y a la próxima clase, el martes, vamos a llevar movimientos relativos. Que movimientos relativos es otro práctico. Ya. Bueno, continuamos. Aquí nos dice la correa se mueve dentro de la ranura conforme se eleva el brazo horizontal. Vamos a rayar. El brazo horizontal es este de acá. Que tiene una velocidad constante de 3 pulgadas sobre segundo. Calcula la velocidad y la aceleración de la corredera cuando x es igual a 6. No tiene nada de nuevo. Hice un ejercicio de coordenadas cartesianas, uno de coordenadas intrínsecas y una combinación de coordenadas intrínsecas con cartesianas. Primero para que puedan ver. La diferencia es que en realidad no es mucha, simplemente la cambia con cierta fórmula.
Como estamos teniendo un movimiento hacia arriba, porque dice que el brazo horizontal se eleva, se va a elevar sobre el eje y tiene una velocidad que en este caso va a ser una velocidad constante de 3 pulgadas sobre segundo. Entonces, si mi velocidad constante significa que mi aceleración en el eje Y va a ser igual a 0. Partiendo de ese punto, si yo sé que mi velocidad es igual a 3, pero yo también sé que mi velocidad es la derivada de mi distancia en el eje Y con respecto al tiempo, donde yo puedo pasar a integrar, la paso lo hice un poco más directo, el dt pasa a este lado multiplicar, integro a ambos lados, donde al final la integral, al ser una integral simple, va a ser posición final menos inicial, donde va a partir de un punto de reposo desde abajo, entonces va a ser 0, y lo mismo con el tiempo, ¿no? Que el BY ya dijimos que era una constante, va a salir afuera de la integral y me va a quedar BY sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, donde finalmente me va a salir que la distancia Y, porque estamos ahorita estudiando el punto, este es un movimiento que se descompone en dos, en vertical y horizontal, y el vertical va a ser 3t, o sea, 3 en función del tiempo. Una vez que yo haya encontrado, hasta este punto es fácil, me da una relación, que es la relación para el eje X, que me va a decir que la distancia en mi eje X que llegue a recorrer mi partícula en ese movimiento de curvatura va a ser igual a Y al cuadrado sobre 6. Entonces, esto le dice lo mismo, Y al cuadrado sobre 6, lo mismo que un sexto por Y al cuadrado, ¿no? Donde yo ya pillé el valor de Y, que es igual a 3t, reemplazo, va a ser lo mismo que 9t cuadrado sobre 6, esto va a ser igual a 3 medios sobre t cuadrado, lo que es igual a 1,5t cuadrado. Una vez teniendo eso, ¿qué es lo que yo hago? Cuando ustedes tengan un ejercicio, una vez que ustedes hallen ya sea su velocidad, su aceleración o su distancia en función de algo, ustedes directamente pueden hallar las otras componentes derivando o haciendo el proceso inverso, integrando. Aquí, por ejemplo, ya una vez hallada la relación de la distancia, ustedes pueden hallar los demás componentes de ese punto de la partícula para ese instante, porque estamos dependiendo del tiempo en este momento. Pueden hallar los otros componentes, porque sabemos que la velocidad va a ser igual a la elevada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, 1,5t al cuadrado derivado sobre el tiempo me va a dar 3t. Pero yo también sé que mi aceleración va a ser la doble derivada de la distancia con respecto al tiempo, lo que es lo mismo la velocidad respecto al tiempo. Entonces, integro una vez más, que va a ser 3. Y en caso de que yo tuviera, digamos, el proceso al revés y tengo que mi aceleración es igual a 3, y tengo que hallar mi velocidad y mi distancia, hago pues el camino inverso, que en vez de derivar, pues voy a integrar, ¿no? Integro 3, me va a dar que mi velocidad es 3t, vuelvo a integrar la velocidad, me va a dar que es 1,5t. Entonces, lo importante de aquí es que ustedes, a partir de una de las componentes, ya sea velocidad, aceleración o distancia, que está en función de algo, pueden hallar las otras componentes integrando, derivando, partiendo del concepto. Una vez hecho eso, ya pillamos todas las componentes para el eje X, donde, si ya tenemos los datos para X, tanto como para y sabemos, porque nos pide el ejercicio, que calculemos la velocidad de la aceleración de la carrera cuando X sea igual a 6, entonces solamente nos queda reemplazar. Si X va a ser igual a 6, entonces yo paso a reemplazar en este punto de la trayectoria, donde X era igual a 1,5t cuadrado, entonces va a ser igual a 6 igual a 1,5t cuadrado para esta condición que me pide el ejercicio. Donde despejando el tiempo, me va a salir que va a ser más o menos 2, porque una raíz tiene dos resultados. Pero esto solamente el signo negativo lo aplicamos para ejercicios de álgebra o cálculo, no así para problemas físicos, donde el valor negativo tanto de tiempo como de distancia
más que todo de tiempo, no tiene un significado para nosotros en ejercicio físico. Entonces tomamos simplemente el valor positivo. Solamente para ejercicios de física, el valor negativo en tiempo no se lo toma en cuenta, porque no tenemos tiempo negativo. En la distancia todavía, dependiendo si están utilizando un ejercicio de coordenada, si le da una distancia negativa, no va a ser más que el cambio del sentido. Pero en tiempo, como es una unidad absoluta, que no tiene una dirección, más que módulo, simplemente tomamos en física el valor positivo. Ya, partiendo entonces de eso, vamos a tener lo siguiente. Para un tiempo igual a 2, entonces, lo que yo paso a hacer es reemplazar el tiempo entonces en mis otras variables que yo tenía con respecto a tiempo. Entonces, para el x igual a 6, yo voy a tener un tiempo de igual a 2, donde entonces mi velocidad x, que era igual a 3t, va a ser 3 por 2, va a ser igual a 6, lo mismo con mi velocidad y. Mi velocidad ya lo tenía, que era igual a 3, donde al final, entonces, la velocidad va a ser igual, la velocidad total, aplicando Pitágoras, la raíz cuadrada de la velocidad en el eje x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. Dejé algunos datos sin hacer para que ustedes lo calculen. Entonces va a ser 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Y de paso sacan el ángulo, que va a ser, bueno, aquí directamente lo podemos hacer, ¿no? Tangente, o sea, arco tangente, arco tangente. $6,7. Ya, ¿y el ángulo? No se olviden con unidades, estamos trabajando en pulgadas sobre segundo, entonces este va a ser pulgadas sobre segundo, velocidad. El ángulo 26,56 grados. Gracias. Ya tenemos las componentes para la velocidad cuando la distancia sea 6, entonces solamente nos queda la aceleración. La aceleración ya la habíamos pillado. Para el eje Y, nuestra aceleración era 0, pero para el eje X, nuestra aceleración era 3. Entonces, va a ser ax al cuadrado más y al cuadrado, donde al final nos va a quedar. Esto se va a ir, entonces este cuadrado con este se va a ir y al final va a quedar 3. La aceleración entonces va a ser igual a x. Ese ejercicio ya está ahí. Hasta ahí todo fácil, ¿cierto? Sí. No, mira, este de aquí ya es con coordenadas intrínsecas. Una locomotora comienza a moverse desde el punto A, este es el punto A, conforme a la expresión S. Algo que cambia en coordenadas intrínsecas con respecto a las cartesianas y polares es que S no es la distancia R que nosotros estamos acostumbrados con respecto desde el punto móvil hasta el punto del eje de referencia absoluto. Esa es la trayectoria. Y la trayectoria, pues ya les expliqué en otra clase que puede ser tanto así, oblicua, curvilínea, simplemente es el camino que recorre la partícula, ¿no? Entonces, en coordenadas intrínsecas, como estudiamos la partícula, dependiendo del instante de la trayectoria que esté recorriendo, ese va a ser uno de esos puntos donde estemos moviéndonos. No va a ser un módulo vertical ni recto. Es dependiendo de cómo se esté moviendo la partícula en este punto. Entonces, nuestra trayectoria dice que va a ser igual a 4t cuadrado, donde t está en segundos y s, que es la trayectoria, es la longitud en pies, medida sobre la vía a partir del punto A. El punto B se halla a 4.000 pies del punto A. El punto B se encuentra a 4.000 pies del punto A y su radio de curvatura, que ya estamos hablando de radio y curvatura,
es de 800 pies. Entonces, nos pide hallar cuál es la velocidad de la locomotora en el punto B, cuál es su aceleración en el punto A y cuál en el B. Partimos del primer punto. S va a ser igual a 4t cuadrado. A pesar de que tengan ciertas definiciones un tanto diferentes, el concepto sigue siendo el mismo. La derivada de la trayectoria respecto al tiempo va a ser igual a mi velocidad. La velocidad en este caso para coordenadas intrínsecas siempre va a ser tangente a la trayectoria. Por lo tanto, van a tener el mismo vector unitario. Derivando 4t al cuadrado me va a dar 8t. La aceleración tangencial, porque, ojo, si alguien tomó atención, ¿por qué aquí solamente tenemos aceleración tangencial y no normal? ¿Vale? Bueno, vamos a ir al primero. La aceleración la aceleración normal, tengan siempre en claro esto para coordenada intrínseca, va a ser nula, no hay aceleración normal cuando hay movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque para que haya aceleración normal, que es un vector normal a la curvatura de trayectoria, tiene que haber precisamente un radio de curvatura, cosa que si tengo un movimiento rectilíneo no existe curvatura. Entonces, por lo tanto, mi aceleración normal es nula. Y si nos vamos al ejercicio de acá, pues hasta acá, a este punto, antes de llegar al punto B, tengo un movimiento rectilíneo, por lo tanto no tengo una aceleración normal. Solamente voy a tener hasta ese punto, en el punto A, la aceleración tangencial, que va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo y es 8. Una vez hecho esto, nos vamos a resolver el inciso A, que nos pide que es la velocidad de la locomotora en el punto D. Esto todavía no es inciso A. Ahora, si nosotros sabemos que el largo de la trayectoria hasta el punto B es de 400, entonces S va a ser igual a 400, igual a 4t cuadrado, donde despejando el tiempo va a ser 4.000 dividido entre 4, 100 raíz cuadrada. Entonces, esto me va a dar igual, reemplazando en la segunda fórmula para velocidad, 8 raíz de 1000. ¿Por qué estoy diciendo así? Raíz de 1000. 8 por raíz de 1000 me va a dar 253. Una velocidad de 253 y estamos trabajando en pies. Me olvidé poner la unidad aquí. Pies sobre segundo. Una vez teniendo la velocidad de la locomotora antes que llegue al punto B, ahora sí vamos a tener la aceleración, como ya habíamos explicado anteriormente, ya que en el punto A no hay una aceleración normal, solo vamos a tener aceleración tangencial. Entonces nuestra aceleración absoluta o nuestra aceleración total va a ser igual a la aceleración tangencial. ¿Sí? Disculpe, me perdí. ¿Por qué el 8? 8 por... Estamos en esta parte de Sí. por 1000, ¿no? 1000 es igual a T. Y si yo reemplazo en la fórmula que yo había pillado de velocidad, que era derivando respecto a la trayectoria, ya. Sí, va a ser gracias. 8 por T, ¿no? Reemplazo el tiempo y ahí ya tengo la velocidad. Retirar a compañero. ¿Cómo? Siga nomás, siga nomás. Ya. Entonces la aceleración va a ser igual a 8, ¿no? Que era lo que hemos tenido aquí. Ya hasta ahí tenemos concluida esta parte del estudio. No vamos a la siguiente. La aceleración normal, que nos interesa. La aceleración normal, como ya había explicado, va a aparecer en esta sección en el punto B, porque ahí sí tenemos ya un radio de curvatura. Entonces sí va a haber la existencia de una aceleración normal. Entonces, ojo, aquí yo tengo un ángulo del ejercicio de por sí ya me está proporcionando el ángulo del radio de curvatura, que me dice que es igual a 30 grados. En caso de que no se lo pillara, se lo encuentra de manera geométrica, pero
no va a entrar un ejercicio de esa complejidad en parte cinemática, esto lo vamos a ver en dinámica. Pero por el momento en esta parte del ejercicio sí le está dando el dato. Entonces, la aceleración tangencial antes de que llegue al punto B en esta, va a ser igual a 8 ángulo de 30. Partiendo de la fórmula, voy a hacerlo con otro color. Partiendo de la fórmula de aceleración normal que habíamos dicho que era igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, y yo sé que mi velocidad que ya había pillado acá era igual a 253, esta es mi velocidad, ¿no? 253 elevado al cuadrado sobre 800, que el ejercicio ya nos decía que era igual al radio de curvatura. Aquí nos lo da como dato. Entonces, solamente es reemplazar datos. Reemplazo 253 al cuadrado sobre 800, debería darles 80. Ahora, ¿de dónde sale este ángulo? Esa parte de solamente teniendo un poco atento. Al ser tanto la aceleración, esta era nuestra aceleración tangencial, ¿se acuerdan? Y 80 va a ser igual a nuestra aceleración normal. Y que no se habían diferenciado tanto la aceleración normal como tangencial, aún si hablamos también de las componentes de coordenadas tangenciales, es que ambas son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí 30 perpendiculares sinónimo de 90 grados de distancia entre ambos vectores. 30 más 90 me da 120. Entonces, como estoy trazando una horizontal sobre mi partícula B, que es mi punto de estudio en este radio de curvatura, voy a tener que el restante van a ser 60 grados, porque van a completar y van a ser los 180. De ahí puedo sacar directamente el ángulo, o sea, con la diferencia de eso, saco que mi vector de la aceleración normal va a ser igual a 80 ángulo de 60. Ya tenemos eso. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí para hallar la aceleración total es Pitágoras, como aquí lo están viendo igual. 8 al cuadrado más 80 al cuadrado, que me va a dar 80,4. Lo mismo hago con la tan para sacar el ángulo, que va a ser igual este ángulo aquí, ¿no? Que es lo que queremos pillar. A tangente a la menos 1 de 8,80. ¿Cuánto les da eso? Oh, ya lo había sacado aquí. Bueno, debería salir esto. 65,7 grados. Y ahí terminamos un ejercicio básico para que tengan idea de lo que es coordenadas intrínsecas. Y este ya es más o menos una introducción a lo que nosotros vamos a ver en cinemática de cuerpo rígido. Que ahí este es un ejercicio que sí estoy muy segura que les puede entrar en su examen. Obviamente que ahorita esto lo que les voy a explicar no, porque es como un ejercicio básico, pero cuando llegamos a cinemática de cuerpo rígido, es un estudio un poco más amplio, pero que si ustedes entienden la idea desde aquí, que es lo más sencillo, van a ver que es fácil. Pero más que todo a la ingeniero le gusta más el estudio de lo que es manivela, la vía de la manivela. Si alguien tiene curiosidad puede ir viéndolo de ahorita, pero es este mecanismo de acá. Que ahorita es un ejercicio básico porque estamos partiendo de la partícula, pero en cinemática del cuerpo rígido ya vamos a estudiar todo, el cuerpo como un conjunto en sí, o sea, cuerpo rígido. Las ecuaciones paramétricas de las coordenadas de la punta de un brazo mecánico son x igual a 25t menos 4t cuadrado y y igual
a 50 menos 2t al cuadrado. Ambas resultan en 10. Si el tiempo está en segundos, diga qué longitud tiene el radio de curvatura en la trayectoria de la punta cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0, eso significa que yo voy a tener mi movimiento así, ¿no? Algo así, que aquí va a estar esta. Entonces aquí lo puse para recordar la fórmula de aceleración normal. Ya les dije que cuando basta con que ustedes tengan la dependencia de una de las componentes, ya sea distancia, velocidad, aceleración, y ustedes partiendo de esa componente y partiendo del concepto, hayan las otras dos, ya sea derivando o integrando. Entonces, si sabemos que en el eje X mi relación es igual a 25t menos 4t al cuadrado, lo único que tengo que hacer es derivar respecto al tiempo para hallar la velocidad. Va a ser 25 más 8t. Y la aceleración va a ser la doble derivada de la distancia, y si no quieren hacer una doble derivada, simplemente derivan una vez la velocidad, que es lo mismo. En este caso va a ser 8. Partimos de lo mismo para el eje Y, porque nos da también la relación de distancia para el eje Y. Nos dice que es igual a 50 menos 2t cuadrado. Derivamos para hallar la velocidad, que va a ser menos 4t, doble derivada de la distancia, y hallamos la aceleración. Entonces, lo que nos pide la condición aquí es, nos pide la longitud que tiene el radio de curvatura, o sea, esta longitud que va a tener, para cuando nuestra partícula tenga una velocidad, perdón, no partícula, nuestro brazo mecánico parta desde el punto Y igual a 0, o sea, desde acá. Entonces, si Y va a ser igual a 0, simplemente igualo esta ecuación de acá a 0, va a ser 0 igual a 50 menos 2t cuadrado. Despejando t, aquí lo hice el paso un poco más directo, me va a salir más o menos 5. ¿Y cuál es el valor que tomamos para ejercicios físicos con cuestiones de tiempo? Al ser una unidad absoluta, siempre va a ser el valor positivo, porque el negativo no tiene, para ejercicios físicos no tiene validez. Ahora sí, una vez que ya sabemos que para cumplir esa condición vamos a tener un tiempo de 5 segundos, entonces empezamos a reemplazar nuestra variable independiente en las otras dependientes, que van a ser la velocidad X, velocidad Y. Reemplazamos el valor de 5, que en la velocidad X tenemos 25 menos 8 por 5, nos va a salir un valor de menos 15. En la velocidad Y, reemplazando el tiempo, me va a salir igual a menos 4 por 5, menos 20. Hago Pitágoras, aquí ya están dibujados los vectores para que puedan ir viendo. Ojo que al ser negativo les dije que la distancia y la velocidad pues es dependiendo del eje de referencia. En este caso, al ser negativo significa nada más que mi vector cambia de sentido, ¿no? Entonces, hallo la resultante aplicando Pitágoras, que va a ser la suma al cuadrado de las componentes, todo es elevado sobre raíz al cuadrado, donde me va a salir, aquí me había equivocado, y es 25. Su magnitud, la velocidad total. Hallamos el ángulo eso sí no lo calculé, va a ser igual al arco tangente de menos 20 sobre menos 15. ¿Cuánto le sale el ángulo? 53,13 grados. Gracias. 53,13 grados. A ver si lo terminamos en menos de 3 minutos. Si no, mando otro link, no va a ser muy largo. Esta clase les dije que no iba a ser muy larga. Bueno, partimos lo mismo con la aceleración. La aceleración ya lo habíamos visto para el eje X 8, para el eje Y menos 4. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Pitágoras. Me va a salir 4 raíz de 5, donde este es el módulo. ¿Cuánto me sale su ángulo B? Que va a ser arco tangente de menos 4 sobre menos 8. 26,56 grados. Muy bien. La diferencia entre 53,13 y 26,36, que es para hallar la componente, el radio de curvatura, porque
donde la fórmula de radiocurvatura está dentro de la aceleración normal, ¿no? Entonces, para eso necesitamos hallar primero el ángulo para poder reemplazar la aceleración normal en la fórmula de aceleración normal. Perdón. Y la diferencia de 56 entre beta, alfa menos beta, es 56, 26,5, ¿no? Sí, sale eso. Bien. Entonces, miren, la diferencia que nos dice va a ser igual a 26,5. Ya pillamos el ángulo entre alfa menos beta. Y yo sé que mi aceleración normal va a ser una aceleración proyectada sobre mi eje normal. Aquí está mi aceleración normal. Este ángulo de acá que yo encontré es un ángulo que por geometría se repite en el otro lado del paralelogramo. Entonces, la aceleración normal, que es el cateto opuesto, si yo lo veo esto como un triángulo, va a ser igual a la aceleración total por el seno del ángulo que lo separa, ¿no? Entonces, la aceleración total, que era 4 raíz de 5 por el seno de 26,5, va a ser igual a 4, ya hallé mi aceleración normal. Y partiendo de eso, entonces, yo ya tengo mi aceleración normal, que era igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura y despejo radio de curvatura va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre la aceleración normal, donde mi velocidad al cuadrado iba a ser 25 al cuadrado sobre 4. 25 al cuadrado aquí es 625 sobre 4 y al final me salía 156,3 pies. Y ahí está. No es un ejercicio muy complicado, solamente que recuerden los conceptos básicos y con esto concluiríamos la parte básica de cinemática en la partícula. La próxima clase vamos a ver movimientos relativos. Listo, sí, claro. ¿Ya? Entonces solamente eso es todo, con eso quería terminar para no dejar inconcluso temas y yo ya les mando la grabación editada. Sí, dijo manivela y ¿qué más dijo? ¿Qué ejercicio daba? Biela manivela, biela manivela. Ah, está bien. La próxima asignatura va a ser el sábado. No, voy a mantener el horario del martes. Solamente